Programa de la materia Epistemología de la Educación y Distribución de Trabajos. El curso hace énfasis en la relación filosofía, epistemología, pedagogía y educación en el proceso histórico de la cultura. Se destaca la importancia de la escuela como agencia social, el rol significativo y determinante del educador en el desarrollo integral de la personalidad y proceso de los pueblos. Se subraya la responsabilidad de los agentes de la educación en la forja de un mejor porvenir para las futuras generaciones. En este se introduce al estudiante en forma directa en el campo de la filosofía y la epistemología de la educación y los enfoques modernos. Además describe y resalta el paralelismo que ha existido entre democracia y educación en el proceso histórico de la educación costarricense y sus consecuentes resultados para el logro de una vida digna de ser vivida. El curso incluye además los fundamentos de nuestra cultura desde el punto de vista antropológico, psicológico, sociológico y filosófico y el papel de la educación, lo que propicia el desarrollo de la capacidad crítica y reflexiva en los futuros profesionales. Como objetivos generales tenemos analizar los conceptos epistemológicos de la educación mediante el estudio de su proceso sociohistórico y cultural para la comprensión del quehacer educativo desde la base teórica. Desarrollar habilidades y destrezas en la interpretación de las condiciones de la educación nacional mediante el análisis de sus bases filosóficas, epistemológicas y pedagógicas para el fortalecimiento de la sensibilidad profesional y la formación técnica docente. Como objetivos específicos debemos explicar los conceptos de filosofía, pedagogía, epistemología y educación en general y en particular de la educación costarricense mediante el análisis teórico para su aplicación en el contexto socioeducativo, contrastar los conceptos de filosofía, pedagogía, epistemología y educación por medio del análisis de sus fundamentos teóricos para el adecuado manejo y concreción de la política educativa a nivel macro, meso y micro en cualquier institución educativa. Identificar las ciencias de la educación por medio del estudio de sus referentes teóricos para la determinación de sus implicaciones en el desarrollo de la educación y en el desarrollo docente. Analizar los fundamentos pedagógicos que subyacen en el currículum escolar mediante el análisis y la reflexión para que fundamente y justifique la función docente. Analizar los hechos históricos que fundamentan la educación actual por medio del estudio y evolución de la pedagogía desde la antigüedad hasta la época actual, para la contextualización de los acontecimientos actuales que se relacionan con la acción de educar. Desarrollar conocimientos, valores y actitudes que orienten la tarea docente de acuerdo con las propias aspiraciones e intereses de los estudiantes y de acuerdo con la legislación docente. Valorar la cultura democrática en la formación de ciudadanos críticos y reflexivos, relacionándola con la pedagogía para el desarrollo de habilidades que permitan la vivencia de los valores democráticos en la sociedad. Como contenidos, en la unidad 1 tenemos conceptos introductorios de la filosofía y el problema del conocimiento, concepto de filosofía y filosofar, concepto de filosofía de la educación, definición y sustrato histórico, concepto de epistemología como rama de la filosofía, teoría del conocimiento como parte de la filosofía, concepto de la pedagogía desde la concepción epistemológica, concepto de educación, teoría del conocimiento, concepto de teoría educacional, el conocimiento como fenómeno y sus problemas, posibilidades del conocimiento, origen del conocimiento. Educación y ciencias de la educación, los elementos que lo constituyen, efectos de la tarea educativa, los fines de la educación, límites de la educación, ciencias de la educación como objeto de conocimiento científico, las distintas clasificaciones de las ciencias de la educación en ciencias teológicas, ciencias condicionantes, ciencias ilustrativas, ciencias normativas, ciencias aplicadas. Fundamentos pedagógicos de un currículum escolar desde el punto de vista filosófico, sociológico, psicológico, antropológico, cultural y desde el punto de vista de la ecología. Concepto de democracia y educación, la democracia y la educación, los postulados de la democracia, la concepción antropológica de la educación, los fines de la educación en la democracia, los fines, contenidos y métodos de la educación. También los elementos filosóficos y epistemológicos de la educación a lo largo de la historia, la educación espontánea en las sociedades primitivas, rasgos de la educación en los pueblos orientales, en Grecia y Roma, en la Edad Media, en los siglos XIX, XX y XXI, el fenómeno de María Montessori y Ovidio de Crowley, los nuevos movimientos pedagógicos contemporáneos, la escuela nueva, la educación en Costa Rica, la educación en la colonia, las contribuciones de Juan Mora Fernández, el doctor Castro Madrid, don Jesús Jiménez, don Mauro Fernández, la educación en el siglo XX, hechos significativos,
el estado actual de la educación en Costa Rica, los grandes problemas de la educación actual, el estado de los diferentes niveles educativos, Joaquín García Monge y el repertorio americano, leyes que rigen la educación actual, como por ejemplo la Constitución Política, la Ley Fundamental de Educación, la política educativa vigente, y también análisis de algunos grandes educadores de la Edad Moderna como Juan Jacobo Rousseau, Enrico Pestalozzi, Friedrich Froebel y Friedrich Herbart. Como criterios de evaluación, vemos que la evaluación se va a basar en una prueba compuesta por reportes de lectura. Esta lo vamos a hacer inmediatamente en cada una de las sesiones de trabajo virtual. Vamos a tener una prueba teórica, que es la que vamos a hacer en línea. Se les va a enviar un link y simplemente pueden contestar marcando con X la respuesta desde el celular o desde el computador. Va a haber también una prueba final, que es un documento que van a trabajar en la casa, van a desarrollarlo por escrito, algunas preguntas tipo ensayo, y van a ser remitidas al profesor mediante mecanismos también de carácter virtual, informático. Tenemos también trabajo de investigación que va a constituir en una exposición en PowerPoint que vamos a también a presentar en forma virtual ustedes desde cada uno de sus computadores. Finalmente, el trabajo en clase, que es el trabajo que se desarrolla en cada una de las sesiones. A continuación tenemos lo que es la distribución de los trabajos de investigación. Cada estudiante deberá hacer 2 presentaciones en PowerPoint en diferentes fechas. Se trata de una investigación libre en Internet. Una vez encontrada información apropiada, según el propio criterio del estudiante en relación con la teoría del conocimiento, se debe crear una presentación en PowerPoint que no debe durar menos de 10 minutos ni más de 20 minutos. Por ejemplo, en el caso de Brenes Bins Melania Lidia, ella empezaría a exponer a partir del viernes 29 de mayo. La primera exposición sería Platón, sus aportes a la teoría del conocimiento. Tan sencillo como que en el buscador, por ejemplo, de Google, anotemos los aportes a la teoría del conocimiento de Platón y hacemos con base en eso una investigación en línea. Hacemos un resumen, una presentación PowerPoint y procedemos a su exposición respectiva. Ahí están cada uno de los estudiantes del curso con las respectivas fechas de las primeras exposiciones. A continuación tenemos las segundas exposiciones. Vemos que cada uno tiene que exponer 2 veces, como se indicaba, en otra fecha diferente. En este caso vamos a tener que habilitar en una sola sesión de trabajo la posibilidad que 2 o 3 estudiantes hagan la presentación ese día. El examen práctico es el viernes 7 de agosto, es la fecha límite para la entrega del examen práctico que el estudiante ha trabajado en la comodidad de su hogar. Ese mismo día también vamos a desarrollar un trabajo en línea, una especie de lluvia de ideas con los temas referidos al paradigma de la complejidad, aportes de la neurociencia a la educación, inteligencias múltiples e inteligencia emocional. Finalmente, el examen teórico está para el viernes 14 de agosto. Va a ser la aplicación y respuestas del examen teórico final que se va a ejecutar en línea. El link se les envía, como les dije, a la computadora o al teléfono celular para que desde ahí marquen con X e inmediatamente pues se califica el examen.